Hola, hola, muy buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Diana Sánchez, estoy en el área de nóminas y el día de hoy vamos a exponer un seminario referente al aguinaldo 2024. Es un tema muy reciente para el mes de diciembre, ya que pues por ser subordinados, pues la mayoría tenemos derecho a esta prestación de ley. En el contenido de este seminario vamos a estar abordando estos temas, que es prácticamente cómo se paga el aguinaldo, cuál es el monto, los días que se cuentan como trabajados para determinar esta prestación, con qué salario se va a determinar. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos de cuándo se paga de forma completa el aguinaldo y cuándo de forma proporcional. El, el pago del aguinaldo cuando se maneja un salario fijo o cuando se maneja un salario variable. ¿Y cuál va a ser el salario o cómo se va a determinar el salario diario para determinar el aguinaldo de un vendedor? eh, ¿Cuándo prescribe el derecho para cobrar esta prestación? Y cómo funciona el aguinaldo en el salario base de cotización, el salario diario integrado para la determinación de cuotas IMSS. Entonces, por favor, si en el camino tienen alguna duda, no duden en compartirme sus comentarios, ya sea en el chat o en el recuadrito de preguntas y respuestas. Bueno, para probar si funciona el cuadrito de preguntas y respuestas, ¿me pueden confirmar si todos están viendo la presentación y si me escuchan perfectamente? Por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a avanzar. En el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cómo es que se paga el aguinaldo y cuál es el monto. Pues aquí nos dice que los trabajadores tienen derecho a esta prestación que es de forma anual y que debe de pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Por ejemplo, si el 20 de diciembre es sábado, pues entonces tendrías que pagar tu aguinaldo como patrón el día 19 de diciembre. Bueno, nuestra estrategia es elaborar los cálculos a partir del 1 de diciembre y a lo mejor en este mes vamos a ir analizando el flujo de efectivo para realizar el pago de esta prestación. El equivalente a 15 días de salario, esta es la prestación mínima. Hay quienes ofrecen por medio del contrato laboral, siendo patrón, esta prestación superior puede ser, no sé, 20 días de salario o puede ser un mes de salario, pero la prestación mínima que marca la Ley Federal del Trabajo son 15 días por año trabajado. Y aquí, como les comentaba, puede ser que el trabajador haya laborado el año completo, entonces sí le corresponden estos 15 días de cajón,
Pero si el trabajador, no sé, ingresó en el mes de febrero y al 31 de diciembre, pues tendríamos que calcularle una parte proporcional de esos 15 días, o sea, considerar los días que trabajó de febrero a diciembre. Para el pago del aguinaldo deben descontarse aquellos días en los que suspendió la relación laboral. Esto lo marca el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Marca los días, perdón, que se suspende temporalmente la relación de trabajo. Esto puede ser cuando el trabajador sufra alguna enfermedad contagiosa o por algún tema de incapacidad temporal ocasionada por una enfermedad general que no constituya riesgo de trabajo y que pues tampoco sea como una incapacidad de maternidad. La prisión preventiva, o sea, el tiempo que si el trabajador, no sé, fue sospechoso de algún incidente, el tiempo que esté como en prisión preventiva, pues no va a funcionar como días trabajados. Y entre otros. Dame un segundito, por favor, porque ya me perdí. Ok. Los días que sí cuentan como trabajados para determinar el aguinaldo, pues como les mencionaba, de acuerdo con el criterio de la autoridad laboral, o sea, la Ley Federal del Trabajo, los días de incapacidad provenientes de un riesgo de trabajo, estos sí deben considerarse como trabajados, porque el trabajador no es responsable de sufrir un accidente derivado de efectuar las actividades dentro de las instalaciones del patrón. Entonces, si el trabajador tiene, no sé, una incapacidad de tal vez, no sé, un mes porque se haya fracturado una pierna o algo así. Esos días, si tiene su formato de ST7 y está calificado como riesgo de trabajo, entonces esos días sí cuentan para la determinación de su aguinaldo. En el tema de las mujeres que van a tener un bebé, pues nos dan una incapacidad por maternidad. Y estas también juegan como días trabajados para la determinación del aguinaldo o para el pago del aguinaldo. Esto lo marca el artículo 127 en la fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. A ver. Ok, pensé que me habían escrito algo. Entonces, durante los periodos pre y postnatales, que así se nombran las incapacidades por maternidad, eh, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, durante el periodo de la incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo, o sea, cuentan estos días de incapacidad como trabajados para la determinación del aguinaldo. Perdón. El salario base para el pago del aguinaldo, mm, aquí nos marca que el salario base con el que se debe pagar el aguinaldo es el que perciba el trabajador al momento del pago del mismo, o sea, de la misma prestación o aguinaldo. Esto es de acuerdo a una tesis de jurisprudencia donde nos marca que para el pago de tal prestación deberá atenderse al sueldo devengado en el momento que, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, surge la obligación de cubrirlo, o sea, el que se perciba durante el mes de diciembre del año respectivo. Si vamos a determinar el aguinaldo de este ejercicio 2024, pues estaremos considerando el salario diario que perciba el trabajador al 30 de noviembre o al 1 de diciembre, o sea, el más actual. No nos vamos a ir al año pasado para revisar cuál fue el salario diario del año pasado, no.
se determina con el que actualmente se le paga la nómina al trabajador. Aquí, bueno, como pueden ver, estas son las tesis por unanimidad de votos, donde se considera con qué salario diario se va a pagar el aguinaldo. En esta diapositiva estamos viendo un ejemplo de cómo calcular la proporción del aguinaldo. Como les mencionaba, hay quienes deciden pagarle a sus trabajadores 20 días de aguinaldo, 45 días de aguinaldo, etc. Incluso, por ejemplo, para igualar las prestaciones, no sé, de un expatriado que está trabajando aquí en México, a lo mejor, no sé, nombremos, no sé, Brasil, ¿no? Ellos tienen 45 días de aguinaldo o por esta, eh, igualan sus condiciones que les ofrecen cuando contratan a la persona con las prestaciones que se pagan aquí en México. Entonces ellos tienen 45 días, tomamos esos 45 días de base, pero ya no es una prestación mínima, ya es superior. Entonces, estos 45 días o 15 días los dividimos entre el número de días del ejercicio, o sea, normalmente 365 días. Cuando es un ejercicio bisiesto, como es el caso de 2024, tiene 366 días. Dividimos esos 15 días entre 366, determinamos un factor por día y lo multiplicamos por el número de días laborados del ejercicio. O sea, si esta persona ingresó posterior al 1 de enero y trabajó solamente 250 días, multiplicamos ese factor por los días que efectivamente laboró durante 2024 esta persona. Y así determinamos el factor de días que se le van a pagar de aguinaldo. Mismo factor que vamos o proporción que vamos a pagar con el salario diario que esté ganando esta persona. Aquí es un ejemplo sencillo, sin embargo, el salario diario no pueden ser 75 pesos, ¿verdad? Porque ahorita estamos con un salario arriba de 200 como salario mínimo. Entonces, con esto se determina la proporción del aguinaldo que se le va a pagar a esta persona durante 2024. Y voy a dejar de compartir para mostrarles un, este, un caso práctico, un Excel, a ver si lo pueden ver. Ahí están viendo, es un Excel donde vamos a determinar, por ejemplo, en el caso de un finiquito, ¿no? Aquí la persona, estos son los datos de la persona. Dice que ingresó el 19 de enero de 2024 y que su baja está programada para el 30 de noviembre de 2024. Entonces, trabajó efectivamente 317 días de 2024 y su salario diario es de 300 pesos. Entonces, con estos datos vamos a determinar qué proporción le toca de aguinaldo. Aquí sí tenemos la prestación mínima, que son 15 días, y estos 15 días los vamos a dividir entre 366 días, que solamente se presenta cuando es un año bisiesto. Tenemos aquí ya los días que efectivamente trabajó, multiplicados por el factor, le toca una proporción de aguinaldo de 12.99. Se multiplica por el salario diario, que ya teníamos aquí, y determinamos un aguinaldo de 3,897.54. Esto de la exento y grabado nos funciona para determinar el ISR. Como sabemos, el exento son 30 veces la UMA, sea proporcional el aguinaldo o sea completo. Siempre vamos a exentar del pago del ISR
30 o más. Entonces aquí ya separamos lo que está exento y lo que está grabado. Y así es como funciona cuando se va a pagar un finiquito, por ejemplo. Aquí, si se dan cuenta, son los mismos datos y a esta persona, como se está yendo el 30 de noviembre, pues todavía le corresponde sus 15 días de sueldo, lo que le corresponda de vacaciones. Aquí acaba de cumplir un aniversario, por lo tanto no creo que haya, digo, no ha cumplido el aniversario, entonces se le paga parte proporcional de 12 días, que es por el primer año, lo que le corresponde de vacaciones y el 25% de la prima vacacional. Y aquí en el último renglón, pues se ve reflejado el aguinaldo que le correspondió a este trabajador por esos 317 días que trabajó durante 2024. Entonces, así es como se determina la parte proporcional cuando el empleado termina la relación laboral o cuando el empleado ingresa posterior al 1 de enero. Entonces, no sé si hasta aquí está todo claro o tienen alguna duda, me pueden escribir. ¿Me pueden confirmar, por favor? Me voy a regresar a la presentación. Y, 10, 3. ¿Me pueden confirmar si todo claro? Ah, ok. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, entonces continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Perdón. Pago de aguinaldo en salario fijo y variable. Bueno, el salario conforme al cual se debe calcular y pagar el aguinaldo es el que ordinariamente percibe el trabajador en forma fija por día elaborado, o sea, el salario cuota diaria sin incluir ningún otro concepto o ingreso. Esto quiere decir que solamente se va a tomar de base el salario diario o el salario fijo. Es, lo que les mostraba ahorita, ¿no? En el ejemplo que vimos, el trabajador tenía un salario diario de 300 pesos. Entonces, con esos 300 pesos fue que se determinó el aguinaldo. Conforme a lo expuesto anteriormente, los ingresos por concepto de prestaciones, tiempo extra, etcétera. Entonces, estos, estos ingresos adicionales, llámese comisiones, bonos, tiempo extra, días festivos trabajados, etc. Todo eso no juega para determinar el aguinaldo. Entonces, cuando el salario sea variable por unidad de obra, esto es cuando los trabajadores negocian su salario respecto de las ventas que hagan en el día o negocian, no sé, te vamos a determinar un porcentaje de comisiones sobre las ventas que realices. Todo esto se llama variable, porque no es un acuerdo donde les digan, te voy a pagar 1000 pesos al mes. No, es el salario que negocian es en función de las actividades que realicen, cuánto es que avanzan, cuánto es que venden, etc. Y en general, cuando el trabajador tenga un salario variable, se tomará como salario diario base para el pago del aguinaldo el promedio de las percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivamente trabajados antes de la fecha del pago del aguinaldo. Esto puede ser, por ejemplo, tienes un trabajador, tienes a tus trabajadores, vas a determinar tu aguinaldo el 1 de diciembre. Entonces, consideras todas las percepciones del mes de noviembre para determinar el salario diario. Vamos a ver un ejemplo de ello. A ver, voy a proyectarles un Excel. Aquí está.
Entonces, tenemos aquí nuestra empresa, el Patito Feo, y tenemos estos trabajadores. Son en total 10 trabajadores que perciben solamente comisiones, ayudas para de automóvil y bonos. Probablemente son vendedores em, o algún otro puesto que tengan, pero finalmente se acordó el pago de su sueldo conforme a estos conceptos, comisiones o bonos. Entonces, tenemos que estos 10 trabajadores tienen este total de percepciones, ¿no? El primero tiene 91,000, el segundo tiene 1,200,000, el tercero 200 y así sucesivamente. Entonces, para determinar el salario diario con el que vas a calcular el aguinaldo, sumas las percepciones mensuales, que es esto, los 91,000, y los divides entre 30 días, que son los 30 días del mes de diciembre. Y así obtenemos el salario diario variable para determinar el aguinaldo. Entonces, como verán, pues es muy, muy, muy variable el salario diario de una persona a otra, ¿no? Y aquí estamos considerando que todos estos trabajadores prestaron sus servicios durante todo 2024, por lo tanto, la prestación mínima del aguinaldo, que son 15 días, va a ser completa. Ya lo único que tendremos que hacer es multiplicar el salario diario por los 15 días de sueldo, digo, por los 15 días de aguinaldo, perdón, y así obtenemos el importe que se va a pagar como aguinaldo. A esta prestación, pues todavía hay que determinar cuál es lo exento, cuál es lo grabado y asimismo determinar el ISR. Entonces, después de esta cantidad, le vamos a restar, no sé, aquí 2,000 pesos de ISR y vamos a obtener un neto de aguinaldo. Entonces, ay, y luego ni sé escribir. Aguinaldo. Entonces, a este total le vamos a quitar el ISR y vamos a obtener el neto del aguinaldo. Así es como se determina el aguinaldo de las personas que tienen un salario variable. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Voy a continuar con la presentación y voy a dejar de compartir este ejercicio para pasarme nuevamente a la presentación. Bueno, ya explicamos cómo funciona el aguinaldo variable. Ahora avanzamos. El salario base para el aguinaldo de vendedores. Este es muy similar a lo que les acabo de mostrar respecto del aguinaldo de los empleados que tienen un salario variable. Pero en el caso de los vendedores, Eh, aquí nos marca el artículo 289 que para determinar el monto del salario diario vamos a tomar como base el promedio que resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año de servicios. Esto quiere decir que, por ejemplo, estamos en noviembre. Vamos a determinar el salario diario para el aguinaldo de un vendedor. Sumamos todas las percepciones que tuvo durante enero a noviembre y lo vamos a dividir, digo, durante diciembre a noviembre, diciembre del año pasado a noviembre de este año, lo vamos a sumar todo lo que ha ganado el vendedor y lo vamos a dividir entre el número de días que suman estos meses y así vamos a obtener el salario diario para determinar el aguinaldo. Entonces, es prácticamente lo mismo que hicimos con los trabajadores de salario variable. Estos vendedores probablemente solamente tengan comisiones por ventas. Entonces, así es como vamos a determinar el salario diario.
Y bueno, en el punto 7 nos dice prescripción del derecho a cobrar aguinaldo. En el artículo 516 de la Ley Federal nos dice que el derecho del cobro del aguinaldo prescribe al año, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la prestación sea exigible. O sea, la prestación es exigible al 20 de diciembre, ¿no? Entonces, a partir del 21 vamos a contar los 365 días para que el trabajador que no cobre esta prestación el 20 de diciembre pueda solicitárselo a su patrón durante el año, durante esos 365 días, ¿no? Y en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las acciones del trabajador prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que sea exigible la obligación. Entonces, es prácticamente lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo. Hay otras obligaciones que no necesariamente prescriben en este término. Por ejemplo, no sé, bueno, ese sería como otro tema, pero no se manejan el mismo término de tiempo para exigir alguna obligación o para terminar una relación laboral, o hay diferentes términos de tiempo, pero en el caso del aguinaldo tenemos que son 365 días. Aquí vamos a ver el aguinaldo, cómo se integra el salario base de cotización. Esto pues tiene que ver con la ley del Seguro Social. En su artículo 27 nos dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Esto es de forma general, ¿no? En cuanto al aguinaldo, pues como lo veíamos, ¿no? En años normales son 15 días la prestación mínima y se divide entre 365 días y determinamos la proporción del aguinaldo que integra para el salario. Pero siento que aquí no está muy claro, entonces voy a mostrarles de una presentación que dimos en seminarios anteriores, cómo es que forma parte del aguinaldo en el salario diario integrado. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación para mostrarles el Excel donde estamos determinando el salario diario integrado con aguinaldo, ¿no? Ahí están viendo mi Excel. Bueno, recordemos que el aguinaldo pues es fijo, ¿no? Se mantiene de acuerdo a lo que venga estipulado en el contrato. Si es prestación mínima, pueden ser 15 días. Si es prestación superior, pueden ser mucho más, ¿no? Puede ser 30, 45, 60, lo que sea. Pero la forma de integrar el salario es, tenemos, esta diapositiva ya se las había mostrado anteriormente, tenemos un salario diario y este salario diario lo vamos a multiplicar por un factor de integración. Este factor de integración se determina, eh, ya lo habíamos visto, una parte que es el aguinaldo y otra parte que es la prima vacacional, dependiendo los años de antigüedad que tenga el trabajador. Entonces, me habían criticado porque según con esta diapositiva o este papel de trabajo, no se visualizaba correctamente cómo se determinaba el factor de integración. El papel de trabajo que normalmente usamos es este. Aquí se va visualizando cuál es la antigüedad del trabajador, si tiene un año, si tiene más de un año,
Ya a partir de los 367 días, pues ya estamos hablando del segundo año, ¿no? Estamos hablando de .001 hasta que cumpla los 2 años y estamos hablando de 14 días de vacaciones. Entonces, el factor de integración se determina de la siguiente manera. Vamos a colocar C7, que son los días de vacaciones, por D7, que es el porcentaje de la prima vacacional, 25%. Y después vamos a sumarle los días de aguinaldo y todo lo vamos a más los 365 y todo lo vamos a dividir entre 365. Entonces, dependiendo de la antigüedad, es el factor de integración que vamos a utilizar para determinar el salario base de cotización. En este caso, en el caso del finiquito que les mencioné, por ejemplo, tenía 300 pesos de salario diario. Por el factor de integración, como era su primer año, entonces le correspondía este factor, el 1.0493. Y si no hay conceptos variables, el salario diario integrado fijo serían 314.79. Entonces, es así como funciona la parte del aguinaldo para determinar el salario base de cotización. Forma parte del factor de integración. Entonces, suponiendo que el trabajador tenga contratado 30 días de aguinaldo, entonces cambia automáticamente el factor de integración, si se dan cuenta. Ya no va a ser el 1 punto bla bla bla, sino 1.0904 por el primer año. Y va aumentando dependiendo de los días de vacaciones que le corresponda. Pero este es nuestro ejercicio inicial y nos mantenemos en 314.79 como salario diario integrado, que este salario diario integrado pues nos va a funcionar para determinar las cuotas IMSS, ¿no? Listo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Voy a dejar de compartir este ejercicio para pasarme la presentación. Vamos a ver este tema de la integración del aguinaldo en el caso del salario variable. Pues aquí, en el tema del salario variable, no juega el aguinaldo para determinar el salario diario integrado, porque pues básicamente aquí nos dice que por lo que toca a los colaboradores que perciben este tipo de salario, no les resulta aplicable la regla anterior, porque de acuerdo con el procedimiento previo en la fracción 2 del artículo 30 de la Ley del Seguro Social, los patrones exclusivamente deben sumar los ingresos percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores. O sea, no sé, puede ser, si vamos a determinar el salario base de cotización del 1 de enero de 2025, podemos tomar los ingresos que perciba el trabajador del bimestre noviembre-diciembre y los vamos a dividir entre el número de días que efectivamente elaboraron en este bimestre. Por ejemplo, pueden ser 61 días o si no trabajaron unos 60 días o así. Pero de esta manera se va a determinar el salario base de cotización para los trabajadores que solamente tienen salario variable. Y enseguida vamos a ver el caso práctico del aguinaldo. Como verán, es un tema, yo considero que es un tema muy sencillo, pero a lo mejor para los que no están muy familiarizados con la determinación de una nómina o con la determinación de cualquier prestación,
o incluso con lo que marcan la legislación en tema laboral, seguramente es un poquito más difícil, pero pues estamos aquí para hacerlo de forma amigable y que se puedan llevar algo al finalizar este seminario. Pero, y recalco, si en el camino tienen alguna duda o posterior a la terminación de este seminario, no duden en mandarnos un correíto y ahí podemos aclarar. De hecho, voy a aprovechar para de una vez dejarles aquí mi correo. Ahí pueden escribirme o mandarme un correíto para aclarar cualquier duda. Sí, ahorita no es muy oportuno. Bueno, aquí tenemos igual a nuestro trabajador A, B, C, D, F. Eh, lo primero que hay que tener en mente es, debemos de bajar un acumulado de nuestro sistema de nóminas donde se pueda visualizar cuántos empleados son los que están activos al momento en que vas a determinar tu prestación. Eh, lo que también tenemos que tener muy visible es cuál es la fecha de antigüedad o la fecha de ingreso de cada colaborador y sobre todo si es posible bajar cuántos días han laborado de 2024. Hay algunos sistemas que detallan, eh, no sé, los días por quincena, 15 días, 13, 12, depende. También si existen otras incidencias como son las faltas, las incapacidades por enfermedad general, las incapacidades por maternidad, permisos sin goce, permisos con goce, etc. De momento nosotros en este ejemplo solamente estamos manejando lo que es el concepto de faltas y las incapacidades, ¿no? Que pueden ser por enfermedad general o pueden ser por maternidad o pueden ser por riesgo de trabajo. Entonces, ya que descargamos nuestro acumulado, entonces vamos a determinar cuál es la antigüedad que tiene cada colaborador al, al 31 de diciembre de 2024. Aquí, como pueden ver, todos estos colaboradores tienen más de un año en la empresa y solamente el último trabajador ingresó el 1 de mayo de 2024. Entonces, de entrada, pues ya tenemos que estos colaboradores trabajaron 366 días de 2024, pero en el camino, por ejemplo, el empleado D tuvo dos faltas y el empleado E tuvo 56 días de incapacidad por riesgo de trabajo. Y la empleada F tuvo 84 días por incapacidad de maternidad. Entonces, nos va a tocar determinar cuál es el factor o cuál es la parte proporcional de esos 15 días que le corresponden como prestación mínima de aguinaldo. Y así lo vamos a hacer. Ya sabemos que trabajó 366 días porque estuvo durante todo 2024, pero vamos a descontar en este ejercicio solamente los días de faltas y de enfermedad general. En sí, todos los empleados, incluso los que tuvieron incapacidad por maternidad y riesgo de trabajo, van a tener los mismos días que habíamos determinado al inicio por estar todo 2024. Sin embargo, en el caso del empleado 12 que tuvo dos faltas, aquí sí le vamos a descontar sus dos faltas y en total trabajó 364 días de 2024. Entonces, ¿qué hacemos? Si mi prestación mínima es de 15 días, todos los que trabajaron
366 días de 2024, pues le vamos a pagar sus respectivos 15 días de aguinaldo. Pero en el caso del empleado D, aquí vamos a dividir la prestación de 15 días entre 366 días de 2024 por los días que efectivamente trabajó, que fueron 364 días. Por lo tanto, a este colaborador solamente le vamos a pagar 14.92 días de aguinaldo. En el caso del empleado E, aunque tuvo 56 días de riesgo de trabajo, volvemos a comentar, los días de incapacidad de maternidad y los días de riesgo de trabajo cuentan como efectivamente elaborados. Entonces, aunque, aunque no haya o aunque haya tenido incapacidad temporal, se registran 366 días efectivamente laborados, por lo tanto, le corresponde completamente sus 15 días de aguinaldo. Para el caso del empleado F, pues ya vimos, ¿no? De entrada, pues estuvo su ingreso posterior al 1 de enero. Y después, no, a este no le pasó nada, ¿no? Nada más fue, lo que le afectó fue que ingresó posterior al 1 de enero. Entonces, tenemos una incapacidad por maternidad que no se va a descontar de los días efectivamente elaborados y vamos a determinar su proporción dividiendo los 15 días entre 366 días del año por los días que efectivamente colaboró. Entonces fueron 245 días en total y a este trabajador le vamos a pagar solo 10.04 días de aguinaldo. Ahora, nos vamos a nuestro cálculo del aguinaldo. Ya que tenemos todos estos datos preparados, tenemos el total de trabajadores activos al momento del cálculo del aguinaldo, su fecha de antigüedad y ya sabemos cuál es la antigüedad que tiene y cuánto le corresponde a cada trabajador, una vez analizando cuáles sí son los días que se consideran para determinar aguinaldo y cuáles días se descuentan. Entonces, hasta ahí todo perfecto. En, en cuanto al total de aguinaldo, pues no podemos perder de vista el salario diario. Estos empleados son o perciben un salario diario fijo, entonces ya sabemos que es el que tengan al momento en que vas a determinar tu aguinaldo, que por ejemplo, si ya pagaste tu segunda quincena de noviembre, pues es ese salario diario el que vas a considerar para determinar el cálculo del aguinaldo. En el caso del empleado 8, eh, tenemos que tiene un salario diario de 300, por lo tanto, vamos a multiplicar ese salario diario por la proporción de aguinaldo que le corresponde. A estos, pues es completo, ¿no? Y a este también es completo y solamente tenemos al empleado D y F con parte proporcional. Entonces, aunque, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí el empleado D que tiene menos de 15 días, bueno, 0.08 menos, le corresponde mayor aguinaldo que al empleado que tiene 300 pesos, ¿no? O sea, es en función del salario diario y no, aunque tengan menor proporción, pues pueden tener mayor importe de aguinaldo. Tenemos entonces ya aquí el total del aguinaldo que van a ser 46,000 pesos de todos ellos. Y nuestro exento, que ya lo habíamos visto, ahorita la UMA está en 108.57 y nos dice que son 30 UMAs las que están exentas para el pago del ISR. Entonces aquí ya determinamos nuestro aguinaldo exento, que son 3,257.1 para todos. Aunque sea pago proporcional, van a ser los mismos 3,257.10. ¿Y cómo vamos a determinar el aguinaldo grabado? Pues
Vamos a descontar del total del aguinaldo la parte exenta y así determinamos por diferencia el aguinaldo grabado. Entonces, en el primer caso son 1,242,90. Entonces, esta parte del aguinaldo que es grabada, que es grabado, va a jugar para la determinación del ISR. Entonces, nos vamos directo a la determinación del ISR. Si se dan cuenta, aquí estamos tomando lo que nos marca el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR para determinar cuánto es lo que le vamos a descontar al trabajador por el pago de ese aguinaldo grabado. Entonces, tenemos aquí ya el aguinaldo grabado y aquí vamos a tomar el días del año, que para todos es 365 días. La proporción del aguinaldo grabado se determina dividiendo el total del aguinaldo grabado entre los 365 días, para así determinar una parte del aguinaldo grabado que funcionaría como mensual. Entonces, si es 3,41 por 30, determinamos un aguinaldo grabado de forma mensual. A este aguinaldo grabado de forma mensual le vamos a sumar el ingreso ordinario, o sea, el salario mensual que percibe el colaborador. Serían los 300 pesos que gana esta persona A por 30 días, serían 9,000 pesos. Y así obtener una base para aplicar la fracción 2 del artículo 174. Ahorita, no sé si me están siguiendo, pero podríamos irnos al artículo 174, que a la letra dice cómo determinar la retención opcional sobre el aguinaldo y además de otras prestaciones como es la PTU en el caso de que la empresa tenga utilidades o las primas dominicales o vacacionales. Entonces, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales, vacacionales, a que se refiere el artículo 96, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 días y el resultado se multiplicará por 30,4. Esto ya lo hicimos. Hasta aquí. Y luego dice, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en los meses de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento de lo establecido en el artículo 96. Esto ya lo tenemos aquí, es el ingreso ordinario y es la primer base que determinamos. Es el aguinaldo grabado mensual más el salario ordinario mensual. A esta base le vamos a aplicar lo que marca el artículo 96. Ya sabemos, ¿no? Que cómo se determina el ISR. Es prácticamente esto. Determinamos una base, a esa base le aplicamos la tarifa del ISR mensual del 96, donde nos dice que vamos a disminuir el límite inferior, vamos a determinar un excedente y a ese excedente le vamos a aplicar el porcentaje del renglón donde cae este límite inferior. En este caso es 10,88, que sería este límite. Y después vamos a obtener así el impuesto marginal, que a este le vamos a sumar la cuota fija. Esta es la cuota fija. Y obtenemos un ISR de 673. En este ejercicio lo estamos haciendo lineal y estamos ahorrándonos pues todos estos conceptos pero llegando al mismo resultado, ¿no? 673,23.
todo está resumido aquí en esta celda, ¿no? Ya te está buscando qué límite es, qué porcentaje es, qué cuota fija es, y te da el resultado del ISR por esa base. Ahora dice, ah, del salario diario que tienes, quiero que me des el salario ordinario y a ese salario ordinario, solamente ese salario ordinario, le vas a aplicar el mismo procedimiento de la tarifa del 96. Entonces, estamos en este paso. Determinamos el salario ordinario que fueron 9,000 pesos. Y caemos en el mismo límite, ¿no? Aquí buscamos el límite inferior y el límite superior y la cantidad grabada, o sea, los 9,000 están entre estos dos límites. Por lo tanto, vamos a restarle el límite inferior, determinamos el excedente, aplicamos el mismo porcentaje de impuesto, determinamos el impuesto marginal y le sumamos la cuota fija de los 371 y así obtenemos el ISR por el salario ordinario, que fueron 662,10. Aquí está. Ahora nos dice en la fracción cuarta del artículo 174, nos dice que determinemos una diferencia entre el ISR, donde estás incluyendo la parte grabada mensual del aguinaldo, y el ISR por tu salario ordinario. Así obtenemos esta diferencia de 11,13. Esto es lo que nos marca, ¿no? El artículo 174. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar las remuneraciones accesorias. No, no es cierto, es este. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Entonces, aquí ya determinamos la diferencia y más gráfico es la diferencia entre el salario ordinario más el aguinaldo mensual grabado y el ISR del salario ordinario. Nos da 11,13. Ahora, nos regresamos al cálculo y vamos a ver lo que dice la fracción 5. Dice, la diferencia de los impuestos la vamos a dividir entre el resultado de la fracción 1, 102,30, 102,30, que es el aguinaldo grabado mensual. Entonces, dividimos la diferencia de los impuestos entre la base mensual del aguinaldo y así obtenemos una tasa que vamos a aplicar al total del aguinaldo grabado. Y así al final llegamos al ISR que vamos a retener con el artículo de reglamento de la ley del ISR, o sea, el 174. Ya que llegamos aquí, dividimos entre el aguinaldo grabado mensual, determinamos una tasa y esta tasa se la vamos a aplicar al total del aguinaldo grabado, o sea, lo vamos a multiplicar por 10,88 por 1,242,90 y obtenemos un ISR de 135,23. Esto lo vemos aquí. Tenemos la diferencia de los ISR, el aguinaldo grabado mensual, determinamos el porcentaje y el ISR total del aguinaldo sería multiplicar el total del aguinaldo grabado por la tasa. Determinamos un ISR con el artículo 174 de 135,23. Si nos fuéramos directo con el artículo 96 sobre la base grabada del aguinaldo, tendríamos esta retención de 46,12.
Si se dan cuenta, pues es mucho, mucho menor que el ISR que determinamos por, por el reglamento. ¿Esto en qué nos afecta? Nosotros optamos por aplicar el ISR con reglamento porque al final del ejercicio somos personas físicas y algunas pues tenemos la obligación de presentar em, declaración anual y otras pues estamos, em, eh, pues necesitamos que nuestro patrón determine un ajuste de ISR, ¿no? Cuando se respetan ciertas condiciones. Entonces se aplica sobre el total de ingresos que tuviste en el año que fueron grabados la tarifa de ISR anual y a este resultado se le descuentan todas las retenciones que que tu patrón te hizo. Y si existe una diferencia a favor, pues esa se compensará contra el ISR de futuros periodos, pero si existe un ISR a cargo, automáticamente se te va a estar aplicando ese ISR a cargo porque por lo menos hasta el siguiente año se tiene que enterar esa cantidad. Entonces, a muchos nos favorece que apliquemos este procedimiento para tener por lo menos un colchoncito de ISR y que nuestro saldo siempre salga a favor y no en contra, ¿no? Lo ideal es que salga cero ISR a cargo, cero ISR a favor, pero este, no en muchas circunstancias sucede ese escenario. Entonces, una vez que ya determinamos el ISR retenido, vamos a determinar el aguinaldo neto a pagar. Aquí colocamos concepto de pensión alimenticia porque siempre, siempre juega, si el empleado tiene un oficio donde tiene que pagar cierto porcentaje de pensión alimenticia, ese porcentaje juega sobre el total del aguinaldo. Entonces, suponiendo, no sé, que este empleado tenga una pensión del 25%, pues tendría que pagarse esa pensión al beneficiario. Por lo tanto, en mi cálculo del aguinaldo tendríamos que del total de aguinaldo descontar aparte del ISR la pensión alimenticia y así obtener el aguinaldo neto que se le va a pagar al trabajador. Entonces, este importe total a pagar del aguinaldo es diferente para cualquier empresa y diferente para cualquier trabajador. Está en función de la fecha de ingreso, de los días que efectivamente laboró durante 2024, del salario diario que perciba al momento de que nazca la obligación de pagar el aguinaldo, de otros factores que impacten a este cálculo, como es la pensión alimenticia y pues para todos, el elemento de la retención del ISR. Entonces, hasta, hasta aquí, ¿alguna duda? En sí, seminario es algo corto porque no es muy extenso el tema. Aquí ya coloqué la mayoría de escenarios que se me vinieron a la mente, pero si tienen alguna otra sugerencia, pues con mucho gusto lo aceptamos. ¿Alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar? Muchas gracias, Yadira. Tratamos de hacer este seminario lo más em, agradable posible, lo más sencillo para que todos nos vayamos con algo nuevo aprendido el día de hoy. Y
Eh, las reglas del juego no cambiaron respecto del año anterior, más que por el tema de la UMA. Recordemos que la UMA se va actualizando año con año, se actualiza en el mes de febrero. Entonces, esto es lo que nos puede impactar algo o el tema de las tarifas, ¿no? Si algo cambió en el tema de los límites o los porcentajes, pues juega para la determinación del ISR. Hay empleados a lo mejor que pueden tener que un salario mayor, pero pues creo que he abarcado el total de aspectos que hay que cuidar para determinar el aguinaldo. Y sobre todo, recuerden, este aguinaldo se debe de pagar conforme lo marca la ley, considerando la fecha límite, que es el pagarse antes del 20 de diciembre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa fecha límite para estar cumpliendo en forma con estos aspectos que marca la ley. Creo que de mi parte, si no tienen alguna otra duda, sería todo. Solamente mis compañeros de GIA, denme un momentito para tomar asistencia, pero em, denme un segundito, por favor. Voy a volver a la presentación. Entonces, ya estamos aquí en la serie de preguntas y respuestas, em, pero no veo nada en el chat, entonces creo que todo quedó claro. De todos modos, ya tienen mi correo. Y pues solamente me queda agradecer por su participación, por su asistencia. Ah, esperen, aquí tengo una pregunta, perdón. Es que no había abierto el cuadrito de preguntas y respuestas. Dice, cuando se calcula la retención de ISR conforme al reglamento, ¿se calcula sobre el aguinaldo grabado únicamente o sobre la totalidad grabado y exento? No, justamente por eso, bueno, respondiendo a esta pregunta que nos hacen, justamente por eso se hace la separación del aguinaldo exento y del aguinaldo grabado, porque como su nombre lo dice, el aguinaldo grabado es el que forma parte de la base para determinar o para aplicar este procedimiento de reglamento. El exento queda totalmente fuera del cálculo, solamente suma para el pago del aguinaldo, pero pues no juega el exento. Ah, Anonymous, participante anónimo. Ah, ok. Muchísimas gracias. Me contestó que ya todo claro. Pues, si no hay más, les agradezco entonces nuevamente su participación. Que tengan excelente fin de semana y los esperamos con más eh, bueno, en nuestros próximos seminarios. Muchísimas gracias. Creo que sí. Les comento, bueno, aquí mi participante anónimo nos pregunta que el curso duraba 2 horas. En realidad sí, está marcado para 2 horas, pero pues como les comento, el tema no es muy extenso. Les traté de compartir todos los escenarios posibles, pero aún así no alcanza a cubrir estas 2 horas que se marcan como límite para los seminarios. La base para el cálculo del artículo 96
es el aguinaldo grabado, ¿verdad? Sí, igual que para reglamento, siempre vamos a aplicar el ISR solamente sobre la parte del aguinaldo que es grabada. El exento queda fuera de la base de ISR. Si, por ejemplo, tu trabajador tuvo un aguinaldo menor al total de la base grabada, o sea, si mi base, digo más bien, si mi parte exenta son 30 UMAS, que son 3,257, y mi trabajador tuvo 3,000 pesos de aguinaldo, pues su aguinaldo es totalmente exento. Por lo tanto, no se determina un impuesto a ese aguinaldo. Los 3,000 pesos que determinamos van a ser totalmente exentos y va a ser su aguinaldo neto a pagar. Em, ¿Todo claro, participante anónimo? Ok, dice que todo claro. Bueno.